Audiolibros en 15 minutos. Suscríbete al canal y explora un nuevo libro cada día. Todos los riesgos deben tomarse al servicio de un objetivo claramente definido. ¿Qué haces cuando quieres tomar una decisión audaz y arriesgada? ¿Te sumerges sin importar las consecuencias? Si lo hace, es posible que desee reconsiderar su enfoque. El mensaje clave aquí es: todos los riesgos deben tomarse al servicio de un objetivo claramente definido. ¿Cómo puede determinar si vale la pena correr un riesgo si no tiene un objetivo claro? Es imposible. Por lo tanto, lo primero que debe hacer es definir un objetivo final. Visualízalo en tu cabeza y hazlo específico. Si estás pensando en cambiar de carrera porque quieres ganar más dinero, averigua para qué lo quieres y cuánto tardarás en lograrlo. Una vez que haya decidido ese objetivo, piense en todas las formas en que podría lograrlo con poco o ningún riesgo. ¿Por qué correr riesgos cuando no es necesario? Vale, esto no siempre será posible. No todos los objetivos van a tener una opción libre de riesgos. Y a veces, la opción libre de riesgos no es realmente posible ni deseable. Digamos que estás buscando una casa. Quieres una casa de cierto tamaño, en un lugar determinado, a un precio determinado. Ahora, puede que encuentres la casa perfecta, pero tendrás que pagar más para garantizar la oferta ganadora. Si no puede permitírselo, puede que tenga que conformarse con algo más pequeño. La opción libre de riesgos, pagar el precio que sea necesario para obtener la casa, puede que no sea posible para usted. O tomemos un ejemplo más extremo: los burdeles legales de Nevada. Las trabajadoras sexuales se encuentran en una de las ocupaciones más riesgosas del mundo. Las mujeres en esta línea de trabajo ponen en riesgo su seguridad personal, su salud, su reputación y, en la mayoría de los estados, corren el riesgo de ser arrestadas. Pero lo hacen porque el trabajo puede ser extremadamente lucrativo. Su objetivo es ganar una gran cantidad de dinero. Alquilar una habitación en un burdel legal elimina o reduce gran parte del riesgo inherente al trabajo. Las trabajadoras sexuales deben someterse a exámenes de salud periódicos, y los guardias de seguridad brindan protección contra clientes potencialmente peligrosos. Pero una vez más, la opción libre de riesgos tiene un precio. Además de los costos asociados con la mudanza a Nevada, las mujeres entregan aproximadamente la mitad de sus ingresos al propietario del burdel. Al final del día, la lógica detrás de cada riesgo que asumimos es siempre la misma: el precio de lograr nuestro objetivo sin correr riesgos es demasiado alto. Pero, ¿cómo decidimos qué riesgos vale la pena correr? No hay una respuesta correcta a esa pregunta, pero hay algunas incorrectas que descubriremos en el próximo parpadeo. Los resultados anteriores son una mala forma de calcular el riesgo futuro. ¿Cómo decides a qué hora vas a ir a trabajar por la mañana? Digamos que tu viaje promedio al trabajo es de media hora, y tienes que estar en la oficina a las 8 a.m. Así que todos los días sales a las 7:30 a.m. Y todos los días, llegas exactamente a la misma hora, ¿verdad? Por supuesto que no. En el mundo real, hay muchas cosas que pueden salir mal. Si lo único en lo que basas tu decisión es en el hecho de que tu viaje al trabajo suele durar media hora, tarde o temprano acabarás llegando tarde. El mensaje clave aquí es: los resultados anteriores son una mala forma de calcular el riesgo futuro. Cuando medimos el riesgo, no nos limitamos a analizar un único resultado posible. Estamos examinando toda una gama de cosas que podrían suceder. Claro, tu viaje diario al trabajo suele tardar unos 30 minutos. Pero si hace mal tiempo, entendemos que eso aumenta la probabilidad de que el viaje dure más. Puede que no siempre haya accidentes graves en la carretera que detengan el tráfico, pero es posible. Por lo tanto, cuanto más importante sea que llegues al trabajo a tiempo, más tiempo tendrás para llegar allí. Entendemos este concepto en un nivel básico cuando se trata de decisiones cotidianas menores. Pero cuando se trata de medir el riesgo a mayor escala, como en los negocios o la economía, las cosas se complican más. Tomemos a Hollywood, por ejemplo.
Las películas son intrínsecamente riesgosas, con millones y millones de dólares en juego. Así que cuando una película se convierte en un éxito, los estudios se apresuran a hacer otra igual a esta. Si los resultados del pasado fueran una forma precisa de predecir el futuro, sería fácil replicar la fórmula y publicar nada más que éxitos de taquilla. Por supuesto, eso no es cierto. Si analizas los ingresos de taquilla de la lista de películas de un estudio cinematográfico, verás que no sigue un patrón de distribución normal. Con un puñado de películas se gana mucho dinero. Sin embargo, la mayoría no gana tanto y algunos incluso pierden dinero. Este patrón de distribución sesgado hace que sea mucho más difícil predecir qué películas serán un éxito y cuáles fracasarán. El otro problema importante de la medición del riesgo son los datos. Para predecir el riesgo con precisión, necesita un flujo constante de datos frescos y precisos. Pero los datos se vuelven obsoletos a toda prisa. Los resultados de taquilla, los resultados de las elecciones y el crecimiento económico son notoriamente difíciles de predecir porque la información que se necesita para analizarlos con precisión puede cambiar de la noche a la mañana. Por lo tanto, ya sea que vayamos a trabajar o a hacer un éxito de taquilla, no debemos medir nuestro riesgo basándonos en decisiones pasadas. Las formas en que percibimos el riesgo no siempre son del todo racionales. ¿Juegas a la lotería? Millones lo hacen. Y es una apuesta justa que la mayoría de ellos saben que probablemente no ganarán. Después de todo, las posibilidades de ganar el premio mayor son de millones. En otras palabras, simplemente estamos desperdiciando dinero en nuestros inútiles billetes de lotería. Entonces, dado que las posibles pérdidas superan a los posibles aspectos positivos, ¿por qué muchos de nosotros jugamos a la lotería? El mensaje clave aquí es, las formas en que percibimos el riesgo, no siempre son del todo racionales. Los economistas asumen que todo el mundo es reacio al riesgo. Y eso es cierto hasta cierto punto. No cabe duda de que odiamos perder. Pero no es tan simple como eso. Cuando analizamos todos los posibles resultados de un riesgo, atribuimos un valor emocional a cada uno de ellos. Los economistas se refieren a ella como utilidad. Y cuando tomamos una decisión, la utilidad suele ser más importante que el valor real. Imagina que estás jugando en un torneo de póker con apuestas altas. El gran premio es de 10 millones de dólares, y todo depende de ti y de otro jugador. Puedes arriesgarte a ganarlo todo o puedes hacer un trato con tu oponente y repartir el dinero. 5 millones de dólares es mucho dinero, así que probablemente elijamos el pago garantizado. Pero si tu oponente ya es multimillonario, el dinero no va a significar tanto para él. Es más probable que permanezca en el juego porque le importa más la experiencia que el premio. Priorizar la utilidad sobre el valor puede llevarnos a sobreestimar la certeza. Ponemos mucha carga emocional en cosas que, siendo realistas, es muy poco probable que sucedan. Llévate la lotería. Nadie juega a la lotería esperando perder, todos pensamos en el premio mayor. Un premio mayor que casi con seguridad nunca ganaremos. Es fácil presentar el riesgo de una manera que alimente estos impulsos emocionales. De nuevo, piensa en la lotería. ¿Cuántas veces has escuchado el eslogan "no puedes ganar si no juegas"? Eso es cierto, pero estás subestimando un poco el riesgo potencial. Pero, ¿cuántas personas comprarían una entrada si el lema fuera, "no puedes ganar si no juegas y probablemente no ganarás aunque lo hagas"? Si queremos evaluar adecuadamente el riesgo potencial, debemos ser conscientes de esta desconexión, y analizar la forma en que se nos presenta la información. Supongamos que descubrió que su medicamento duplicaba las probabilidades de desarrollar anemia. Probablemente pensarías en no tomarlo más, ¿verdad? Pero si analizaras el estudio en sí, verías que sus hallazgos habían aumentado de 1 de cada 8.000 a 2 de cada 8.000. Eso es el doble, pero no suena tan aterrador. Una vez que comprendamos realmente las posibles ventajas y desventajas de cualquier decisión en particular, podremos evaluar mejor el riesgo. La diversificación ayuda a reducir los riesgos innecesarios.
El análisis de riesgos divide los tipos de riesgo en dos categorías amplias. El riesgo idiosincrásico es exclusivo de un campo o activo específico. Por ejemplo, un cambio de liderazgo en una empresa en particular de la que seas propietario de acciones sería un tipo de riesgo idiosincrásico. El riesgo sistemático afecta a toda la estructura y no solo al individuo. Si se produce una recesión, afectará a toda la bolsa de valores, y no solo a sus acciones en particular. Centrémonos en el riesgo idiosincrásico. ¿Cuál es la mejor manera de prepararse para eso? El mensaje clave aquí es: la diversificación ayuda a reducir el riesgo innecesario. La diversificación es solo una forma elegante de decir: no pongas todos los huevos en una canasta. Uno de los usos más comunes de la diversificación se encuentra en las finanzas. Diversificar su cartera de acciones es una forma habitual de eliminar el riesgo idiosincrásico en las finanzas. Sin embargo, podemos encontrar ejemplos de diversificación en muchas áreas además del mercado de valores. ¿Recuerdas cuando hablábamos de Hollywood? Los estudios se diversifican desarrollando una lista completa de películas en lugar de solo una o dos a la vez. De esa manera, las películas que se convierten en grandes éxitos ayudan a pagar las películas que terminan perdiendo dinero. También diversifican los medios de distribución, ganando dinero con el estreno en cines, los diferentes formatos de vídeo doméstico, y la concesión de licencias a servicios de streaming y televisión. Un ejemplo inusual de diversificación en acción lo encontramos en el mundo de la cría de caballos. Un caballo de carreras campeón gana cientos de miles de dólares en cuotas de semental. En sus primeros años en el mercado, es probable que lo críen con más de 100 yeguas en un intento de recrear sus características únicas. Pero pasarán al menos 4 o 5 años antes de que alguien sepa si sus hijos están a su nivel. La única forma de aumentar las probabilidades es criarlo con tantas yeguas diferentes como sea posible mientras haya demanda. La ciencia y la tecnología actuales hacen que la diversificación sea más eficiente que nunca. Un buen analista financiero puede crear una cartera bien diversificada que reduzca sustancialmente el riesgo potencial. La ciencia veterinaria puede combinar caballos reproductores con yeguas con características que aumentan la probabilidad de tener una descendencia exitosa. Y si bien es posible que las computadoras no puedan crear el éxito de taquilla perfecto de Hollywood, la recopilación de datos permite a los estudios ofrecer esas películas al público de manera más eficiente a través de descargas digitales y servicios de streaming. Sin embargo, la diversificación tiene sus desventajas. Eliminar el riesgo idiosincrásico también reduce la probabilidad de obtener grandes ganancias inesperadas al invertir mucho en el próximo Google. E incluso la cartera más diversa sigue siendo vulnerable a un riesgo sistemático, como una caída del mercado de valores. La cobertura y el seguro ayudan a protegerlo de posibles pérdidas. La gestión de riesgos intenta responder a una pregunta muy sencilla. ¿Cómo podemos reducir o eliminar la desventaja y, al mismo tiempo, conservar las posibles ventajas? Como acabamos de descubrir, la diversificación nos ayuda a gestionar el riesgo idiosincrásico, pero el riesgo sistemático es más difícil de controlar. Requiere más de una solución potencial. El mensaje clave aquí es: la cobertura y el seguro ayudan a protegerlo de posibles pérdidas. Todos conocemos el concepto de cobertura. Cuando decimos que estamos cubriendo nuestras apuestas, significa que mantenemos nuestras opciones abiertas. La cobertura requiere que sacrifiquemos algunas ganancias potenciales para reducir la posibilidad de pérdidas. Si analizas todo tu espectro de posibles resultados, la cobertura elimina los extremos, tanto los buenos como los malos. Podemos encontrar fácilmente estrategias de cobertura en las inversiones. Cuando su asesor financiero le dice que coloque parte de su dinero en bonos en lugar de solo en acciones, se está protegiendo contra la naturaleza impredecible del mercado de valores. Sus bonos no van a devolver tanto por su inversión, pero definitivamente no perderá dinero con ellos. Las empresas también utilizan la cobertura como algo habitual. Mire a las compañías de la industria aérea. Si los precios del petróleo suben, todo su año fiscal podría verse afectado. Para evitar que esto suceda,
firmarán contratos que garanticen una tarifa fija de combustible. Si los precios del petróleo bajan, acabarán pagando más. Pero están protegidos si los precios suben. El seguro es otra forma de reducir el riesgo. En este caso, estamos pagando a alguien para que absorba cualquier riesgo potencial sin dejar de conservar cualquier recompensa potencial. Podemos asegurar prácticamente cualquier cosa por un precio. El seguro de automóvil nos permite conducir sin preocuparnos constantemente por tener un accidente. En el mundo financiero, las opciones sobre acciones son una forma de seguro contra una caída excesiva del precio de una acción. Sin embargo, el seguro tiene un costo. De hecho, podemos determinar qué tan riesgosa es una situación determinada al averiguar qué tan elevado es el precio que tendremos que pagar por el seguro. El seguro contra terremotos en California, por ejemplo, cuesta mucho más que el seguro contra terremotos en Tennessee. Algunos críticos se quejan de que los seguros animan a las personas a correr riesgos innecesarios al crear una falsa sensación de seguridad. Por ejemplo, en el mundo del surf, el uso de motos acuáticas como vehículos de rescate es una forma de seguro contra olas impredecibles. A medida que el deporte ha ido ganando popularidad, algunos sostienen que los surfistas no cualificados buscan mayores emociones sin dominar primero lo básico, porque se sienten seguros al saber que las motos acuáticas están cerca. Pero, por otro lado, tener el seguro ha permitido a los surfistas cualificados poner a prueba sus límites, y ha creado oportunidades de expansión y crecimiento. Es importante protegerse tanto de la incertidumbre como del riesgo. Como hemos aprendido, calcular el riesgo implica establecer una meta clara, y planificar todos los posibles resultados que podamos imaginar. Pero, ¿qué hacemos con los resultados que no imaginamos? El mensaje clave aquí es importante protegerse tanto de la incertidumbre como del riesgo. Los modelos de riesgo tradicionales pueden resultar contraproducentes si solo tenemos en cuenta los resultados predecibles. En muchas situaciones, simplemente no podemos predecir con certeza lo que va a suceder. En una situación muy tensa y volátil, es fácil dejar que nuestras emociones se apoderen de nosotros e interrumpan nuestro plan cuidadosamente diseñado. No hay mejor ejemplo de ello que el ejército. Muy pocas instituciones asignan más recursos a la gestión de riesgos que las Fuerzas Armadas. Pero cuando estás bajo fuego, incluso los planes mejor trazados pueden cambiar en un abrir y cerrar de ojos. En situaciones como estas, es vital mantenerse en sintonía con el momento y conservar la flexibilidad. Decidir si cambiar de táctica o mantener el rumbo puede significar literalmente la diferencia entre la vida y la muerte. Hay algunos consejos que debes tener en cuenta que te permitirán mantenerte lo más flexible posible. En primer lugar, esté abierto a nuevas ideas, incluso si provienen de sus subordinados. Nadie pensará mal de ti si aprendes a moderar tu experiencia con humildad. Sea cual sea la situación, permítete la libertad de cambiar de rumbo cuando sea necesario. Eso también puede requerir un poco de humildad de tu parte, pero tener una mente abierta no ayudará a menos que tengas el coraje de seguir adelante y hacer un cambio. Hoy, más que nunca, es sumamente importante asegurarnos de que no dependemos demasiado de la tecnología. Parece que podemos usar nuestros teléfonos para controlar prácticamente todos los aspectos de nuestras vidas, desde la banca hasta las inversiones y la seguridad del hogar. Pero los piratas informáticos y los estafadores cibernéticos pueden utilizar esas mismas herramientas en nuestra contra. Tenemos que asegurarnos de que estas herramientas tecnológicas funcionan para nosotros manteniéndonos al día en materia de ciberseguridad, cambiando nuestras contraseñas con regularidad y no dejándonos llevar por el estado de cumplimiento. La gestión de riesgos no es una ciencia exacta. Las personas son impredecibles y no hay manera de que puedas planificar todos los escenarios posibles, sin importar cuánto te esfuerces. Sin embargo, la educación, la preparación y la flexibilidad le permitirán tomar mejores decisiones y afrontar los riesgos con confianza.